Bienvenidos al canal El Adobe de las Cosas presenta El misterio de Jacobo Grinberg. Tal vez lo han escuchado o tal vez no saben de quién se trata, pero para hablarles un poco de esto hay que mencionar algo. Las mentes más brillantes a lo largo de la historia, cuando se niegan a presentar una versión oficial de la ciencia, cuando tienen investigaciones distintas, parecen tener finales extraños. Este es el caso de uno de los científicos más importantes que ha tenido México y posiblemente el mundo, cuya historia no va a aparecer en los libros oficiales, pero su vida, sus investigaciones y sobre todo su extraña desaparición parece de película. De hecho, si se hiciera un guión con la historia de Jacobo, posiblemente tendría un éxito. Un científico desaparece y las teorías de la conspiración confirman que está involucrada la CIA. Muchas de sus investigaciones que hoy vemos, o de las cosas que él plasmó en más de 50 libros, las podemos ver en investigaciones que han presentado otros investigadores. Incluso hay quien advierte que películas de culto como Matrix habrían estado basadas en parte en las teorías que Jacobo presentó hace más de 30 años. Su vida y, como les comento, su misteriosa desaparición es una de las más importantes teorías que la gente no conoce. Primero hay que mencionar, él tiene títulos académicos importantes para demostrar que sus investigaciones científicas son serias. Esto lo comento porque los temas que les voy a hablar para muchos podrían parecer nueva era o de charlatanes y tal, pero no. Él documentó muchos fenómenos que serían paranormales o también fenómenos que están relacionados con capacidades extrasensoriales. Pero bueno, él estudió psicología en la UNAM, era mexicano, sus padres eran de Polonia. Después estudió psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral en Nueva York. Obtuvo un doctorado enfocado en efectos electrofisiológicos, estímulos geométricos en el cerebro humano. Fundó un laboratorio de psicofisiología en una universidad privada en México, la Universidad Anáhuac. Trabajó también en laboratorios de la UNAM. Era apoyado por la CONACYT. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia con apoyo de la UNAM. Y como les comento, publicó más de 50 libros. Él no se conformaba con la ciencia oficial, documentó temas como la telepatía, muy importante, telequinesis, y trató de explicar desde un punto de vista científico y documentar todos los fenómenos que suceden alrededor del chamanismo, que son estas prácticas que ocurren sobre todo en comunidades indígenas. Él no solamente trató de identificar si eran verdaderas o no, sino por qué ocurrían. Desarrolló una teoría llamada sintérgica, que se traduce como la síntesis de la energía. Vamos a hablar en otros videos, voy a mencionar mucho más a detalle sus investigaciones porque es un tema muy largo. Obviamente, si publicó 50 libros, es un tema muy extenso que creo que puede parecer interesante y a veces un poco complejo, pero quiero mencionar muy poquito de lo que él hablaba en sus investigaciones, porque todo esto tiene mucho que ver con su desaparición y con cosas que están pasando en la actualidad. Él habló que había, pues los seres humanos teníamos una red, una serie de conexiones neuronales que él llamó la latiz, donde nuestra mente está conectada con la mente de otras personas. Podríamos decir el inconsciente colectivo, pero un punto más avanzado, algo más fuerte, que establecemos una serie de conexiones sin saberlo y por lo tanto los pensamientos que tienen pocas personas van a repercutir en los pensamientos que tienen una gran masa, que sería como la masa crítica. Él lo dijo hace más de 30 años, ok.
Muy importante es que él comentaba en sus investigaciones que para que esto exista o esta conexión sea más fuerte, tiene que establecerse un vínculo de empatía, un vínculo emocional. Por lo tanto, si las personas pierden este vínculo, si están separadas, si no establecen ningún tipo de cercanía física, una sonrisa siquiera, o si carecen de empatía, esta conexión se pierde. Y cuando leí esto, mi primer pensamiento se refirió a que le da otro sentido a la sana distancia que vivimos ahora, donde ya la empatía, donde ya en algunos casos ya no se permite visitar a familiares, donde ya no ves a las personas sonreír. Parece que esta latiz se está perdiendo. Curioso. Pero bueno, también habló y dedicó muchos libros e investigaciones a ver e investigar cómo sucede la percepción y cómo las cosas existen solamente cuando las percibimos y cómo nosotros mismos sincronizamos la realidad que vivimos. Y esto yo sé que parece un poco New Age o El Secreto, cosas así, pero repito, esto lo dijo hace más de 30 años. Y en este punto uno podría pensar, a ver, ¿a poco la gente quería que existiera una crisis como la de vivimos actualmente? Pero Jacobo ahí comentaba que desafortunadamente esos conocimientos en las manos equivocadas podrían producir que manipulen nuestras mentes y sincronicen realidades que no queremos. Al manipular nuestros pensamientos vamos creando incluso realidades que nos perjudican. Él hablaba también de nuestra prisión mental, que es establecida por patrones repetitivos de pensamiento, que es lo mismo. Cuando tenemos ciertos patrones negativos, vamos creando nuestra propia realidad que obviamente va a ser en nuestra contra. Es lo que conocemos ahora como la matriz o el maya. Él estudiaba la capacidad humana, hablaba de muchas terapias y la importancia, por ejemplo, de temas como la risa para elevar nuestros pensamientos y las repercusiones que tenía nuestra realidad. Hizo muchas investigaciones muy polémicas, sobre todo cuando fue a investigar a los chamanes. Él afirmaba haber sido testigo de sanaciones, operaciones psíquicas y materialización de objetos. Él lo explicaba como los chamanes eran personas que podían manejar las energías y materializar objetos a través de la mente. Obviamente que un científico hablara de estos temas abiertamente, los documentara, los investigara y más aún intentara darle una explicación, pues generó todo tipo de ataques y burlas. Ese tema lo voy a tocar más adelante, es muy interesante, pero bueno, aquí empieza todo a convertirse muy raro. Uno de sus experimentos, él hacía experimentos muy extraños, iba a ser uno de telepatía para probar la latiz o cómo estábamos conectados entre los seres humanos. Iba a ser un experimento donde iba a ser en la India, pero resulta que ese experimento no se realizó porque inesperadamente en diciembre de 1994 él estaba casado con una tercera esposa. Se había casado 3 veces. Su última esposa, Teresa Mendoza, no tenía una buena relación con sus familiares ni con sus amigos, y de hecho alguno de sus hermanos comentó en su momento que Jacobo se iba a divorciar y que le tenía un cierto miedo a ciertas cosas que hacía su esposa. Pero bueno, resulta que cuando es en diciembre, su esposa le empezó a comentar a sus familiares que él se había ido a un retiro espiritual al Tíbet. Y también se lo dijo a su hija ya estaba grande, incluso ella formaba parte de un proyecto musical, de un grupo musical. Y bueno, a su hija se le hizo muy raro, ya que él tenía muy buena conexión o muy buena plática con él. Así que se le hizo muy raro que él se fuera sin avisarle o sin despedirse. Entonces, como pasó el tiempo y ninguno de sus familiares pudo tener contacto con él, 4 no había celulares, se puso una denuncia. Como la familia de Jacobo tenía
una amistad con personajes de la política y su hija con personajes de Televisa, se dio a conocer su desaparición. Salió su hija en la televisión pidiendo información y todo. El caso es que la familia de Jacobo tenía amistad con la hermana del expresidente, ya en ese momento López Portillo, y ellos ordenaron que se hiciera una investigación con un comandante del Distrito Federal que se llamaba Clemente Padilla. Eso fue en el 95. Aquí empieza lo raro. Resulta que él empezó a investigar y cuando llegó a la casa del científico, pues ya no estaba su esposa. También su esposa había desaparecido. O sea, les dijo a todo el mundo que él se había ido al Tíbet y luego ella se marchó. Empezó a investigar varias cosas, como que faltaban mucho material que él tenía, cosas, pero lo más raro fue que descubrió que la identidad de la esposa era falsa. Su nombre no era real, sus datos de dónde había nacido, dónde había estudiado tampoco. Y aquí fue donde todo empezó a ponerse muy extraño. Primero por la posibilidad de que fuera un crimen pasional y se comentó mucho que a lo mejor la esposa, como se iba a divorciar, pues a lo mejor lo habría matado. Pero luego hubo algo más raro. Se empezó a difundir esto y a buscar información y resulta que hubo un testigo que lo había visto como había aterrizado en una avioneta junto a él, junto a dos personas identificadas. Uno era del FBI, llamado Rick Howard, y Martina Velasco, que era agente del Servicio Secreto Norteamericano. En ese momento estaba Jacobo con ellos. O sea que no se había ido al Tíbet, sino que estaba en Colorado. El comandante logró investigar que había una serie de viajes que ese año Jacobo había realizado. Resulta que su familia no sabía que Jacobo estaba trabajando en algún proyecto con la Universidad de Boulder, pero lo más raro, bueno, él era científico y tal, es que él viajaba con mucha frecuencia ahí, pero nunca directamente a ese aeropuerto, sino que tomaba vuelos en aeropuertos cercanos y luego se trasladaba a la universidad. Eso era un poco extraño, que no fuera directamente a un aeropuerto, sino que tomaba vuelos distintos y luego se trasladaba. En esa universidad también había varios trabajos y había varias investigaciones que estaba realizando la CIA. Incluso hubo testimonios de que él había dicho en algunas conferencias que lo habían invitado a trabajar a la CIA, pero que él se había negado a trabajar en sus experimentos, por lo que cuando salió esta investigación del comandante Padilla, donde sí lo vinculaba, que sí había trabajado en una universidad vinculada a la CIA, fue que su familia dijo, no, pues eso está muy extraño. En fin, lo raro es que al comandante Padilla lo cesaron de su trabajo. Se supone que no fue por eso. Le dieron carpetazo al asunto, lo cesaron del trabajo y se cerró todo, ¿no? Ya no se supo, ya no se investigó más. En el 2017 la CIA liberó más de 900,000 documentos clasificados, los liberó en internet. Y bueno, había 12 millones de páginas y ahí se mencionaba a Greenberg, que trabajaba con ellos y que había trabajado precisamente en la Universidad de Boulder. Se presentaban documentos que especificaban que Greenberg había trabajado en un programa llamado MK Ultra y sobre todo en un proyecto llamado Stargate. Entre 1995 se realizó este proyecto de Stargate, donde se investigaban temas como la telepatía, la visión remota, fenómenos como la telequinesis y la percepción extrasensorial. O sea que lo que estaba en sus libros y lo que había investigado en sus conferencias, en sus experimentos, tiene mucho que ver con este proyecto Stargate, que es real. Incluso Clinton en algún momento pidió perdón por los experimentos en MK Ultra y bla, bla, bla. O sea, es un hecho real. Y los libros y las investigaciones de Jacobo tenían que ver con esto. Y este comandante logró
vincular que efectivamente él había realizado viajes con esta universidad y que de alguna forma voluntariamente o involuntariamente lo obligaron a seguir trabajando y hacer experimentos en la CIA, y se confirmó en el 2017. Un extraño caso. Solo lo que podríamos analizar es que a veces el saber demasiado resulta peligroso. Pero déjenme su opinión. ¿Qué crees que pasó con este científico? ¿Les gustaría que habláramos de más de sus teorías? Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse.